Gracias amigos por la infinidad de mensajes. Qué bonitos, qué bonitos. Gracias por acompañarnos, gracias por todo el afecto. Vamos a continuación, como preámbulo a nuestra primera entrevista de la semana, que tratará la economía venezolana, a retomar declaraciones recientes del presidente Nicolás Maduro cuando pronosticaba un crecimiento en la economía venezolana para este año. Y el año 2024, con el esfuerzo propio, con el trabajo mancomunado, con el diálogo transversal y con el favor de Dios, que Dios proveerá, creceremos el 8% o quizás más. Con sanciones o sin sanciones. Bueno, tenemos a propósito de estas declaraciones del presidente Maduro y de lo que ha sido el pronunciamiento de varios economistas o analistas o especialistas en la materia que coinciden en que ciertamente habrá crecimiento económico en Venezuela este año. Recibimos a Robert Parga, profesor y economista, presidente del Colegio de Economistas del Estado Carabobo. Robert, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, muy complacido Qué de, bueno, de poder contar contigo. Además, tú tienes una muy buena capacidad para hacer entender la economía. Partiendo de esta referencia que acabamos de compartir, ¿cómo ves tú el tiempo que tenemos por delante para la recuperación de la economía venezolana este año, que además coincide con aspectos tan importantes como las elecciones presidenciales? Correcto. Bueno, Eduardo, pronosticar la economía para el año 2024 es una tarea ardua. Como tú muy bien lo dijiste hace un momento, hay ciertas variables condicionantes para que se puedan alcanzar determinados logros y sobre todo tratar de levantar lo que es la producción nacional. Ciertamente el presidente de la República el días pasados anunció que el Producto Interno Bruto en Venezuela va a crecer entre 8% y un poco más, tal cual como lo acaba de establecer en el video que tú reprodujiste, ¿no? En este sentido, alcanzar un 8% no es nada imposible, ¿no? Venezuela es un país monoproductor, un país petrolero, que todas sus actividades obedecen o están relacionadas directamente con ese sector tradicional, que es la producción y exportación de petróleo. Mientras se mantenga esta licencia 44 emitida por la FARC para levantar las sanciones al sector petrolero, bueno, Venezuela tendrá la posibilidad de crecer durante este año 2024, siempre y cuando estas inversiones que se puedan hacer en el sector petrolero vía empresas como la española Repsol, como Chevron, como Shell y otras más que están interesadas como la mexicana Pemex, mientras esas inversiones se puedan realizar, nosotros tenemos una posibilidad real de generar un crecimiento en el país. No te voy a decir que sea un crecimiento tanto como el 8%, pero sí un crecimiento que estará por encima del 5%. Ya algunos organismos internacionales han establecido que Venezuela crecerá entre 4.5 y 5%, como es el Fondo Monetario Internacional, y esto pudiera dar una previsión de que seguramente nosotros, manteniendo las condiciones que tenemos actualmente acerca de la industria petrolera, pudiéramos alcanzar estos valores. ¿De qué va a depender que se produzca más? Bueno, va a depender de las inversiones reales que se puedan realizar en el sector petróleo, y no solamente en términos de capital, sino también en términos de recursos humanos calificados. Recuerda que nosotros en la estatal PDVSA hemos perdido una cantidad de recursos humanos que en el pasado era importante y era el bastión de la producción nacional. Si nosotros recuperamos la industria como hace unos 12, 15 años atrás la teníamos, bueno, cualquier previsión de Producto Interno Bruto se queda corto frente a lo que nosotros podemos lograr con la producción del petróleo. En este momento, Chevron, que es la empresa aliada de PDVSA, que está produciendo una cantidad importante de barriles de petróleo diario, que ha permitido que Venezuela pueda alcanzar entre 850 y 890 millones miles de barriles por día. Esto va a asegurar que nosotros entonces podamos alcanzar estas previsiones o estas metas
de Producto Interno Bruto. Robert, hay muchas maneras de ver el país, desde lo más superficial, desde lo más amplio hasta lo más profundo y detallado. Y para eso hay especialistas, bueno, como tú. Uno escucha decir que la industria nacional está muy golpeada. De hecho, hay muchos rubros, como por ejemplo en el sector automotriz, donde se ve difícil que regrese ese día en que nuestras ensambladoras vuelvan a producir vehículos. Vemos una alta afluencia de vehículos importados. Por poner un ejemplo, desde lo amplio a lo pequeño. Y uno ve en la calle que hay mucha gente, hay muchas capas, hay muchos niveles de gente que con sensatez, lo voy a decir en el mejor de los términos, con testarudez, con terquedad, insisten, están viendo algo. No sé si solo a través de la fe, pero están viendo algo y apuestan fuerte. ¿Qué le hace pensar a los inversionistas actuales, a los empresarios, a los comerciantes, a la gente que insiste en abrir negocios, en tratar de hacerse un espacio competitivo? ¿Qué les hace insistir? ¿Qué están viendo? Bueno, Venezuela es un país de oportunidades, Eduardo. Tú lo sabes, tú eres uno de los tantos venezolanos que no hemos quedado en este país tratando de mantenerlo a flote, de desarrollar actividades que puedan no solo promover el beneficio colectivo, sino también el beneficio particular de nuestra familia. A Venezuela le queda mucho por delante. Nosotros tenemos una economía que de alguna forma tiene la capacidad de levantarse rápidamente. Ve que no solo el sector petrolero forma parte importante de todas estas actividades económicas, sino también otros sectores, porque solo el petrolero solo representa el 14% de lo que puede considerar el valor nacional de la producción agregada. Hay otros sectores como el sector comercio, el sector telecomunicaciones, el sector servicios, que en conjunto con el gobierno nacional, con el Estado, aportan aproximadamente el 86% del Producto Interno Bruto del país. ¿Qué pasa? Que bueno, nosotros estamos estrechamente ligados con este factor monoproductor de petróleo que nos lleva a considerar que hacia donde vaya el sector petrolero va a ir la totalidad de la economía. Entonces, en este caso, bueno, los venezolanos sabemos y tenemos conciencia de que si se mantienen el levantamiento de esas sanciones por medio de las licencias que emitió en su momento la OFAC, Venezuela posiblemente tenga un mejor futuro en términos económicos, y de ahí se agarran todos y cada uno de los actores que hacemos vida en esta economía nacional. Yo no tengo ninguna duda de que mientras que se mantenga ese levantamiento de sanciones, nosotros podemos tener ese futuro positivo que todos esperamos. Estamos cansados ya realmente, Eduardo, de vivir una crisis económica, no solamente producto de algunas políticas económicas erradas, sino también de estas sanciones que asfixian a la economía nacional. Realmente yo pido a todos aquellos actores, sobre todo los actores políticos, que no permitamos que nuevamente se puedan condicionar las decisiones de la economía nacional a partir de estas decisiones de elementos extranjeros que a final de cuentas nos hace daño a todos los que habitamos este noble país. Por allí estaba escuchando que el Parlamento Europeo hablaba de nuevas sanciones. Bueno, si nosotros estamos en una situación donde hay una expectativa acerca de esas sanciones, seguramente las decisiones de los inversores hacia la economía nacional, sobre todo los inversores extranjeros, que son los más importantes, que puedan inyectar capitales a nuestra nación, va a estar limitada en términos de esas expectativas políticas, en términos de esas expectativas de sanciones, y eso no le va a hacer ningún beneficio a la economía nacional. Estamos escuchando a Robert Parga, profesor y economista, presidente del Colegio de Economistas del Estado Carabobo. Robert, yo quiero, para terminar, una reflexión tuya en un par de minutos con respecto a la posición que debemos asumir los venezolanos y la visión que podemos tener del futuro, de una causa común que nos debe interesar a todos por igual, llamada Venezuela. Porque a veces, desde la política, pareciera que se apuesta a que, en razón de quien esté en el poder, yo deseo que a Venezuela le vaya mal o le vaya bien.
Yo pienso que independientemente de tu signo ideológico, de tus preferencias, uno tiene que desearle lo mejor al país en la continuidad de la historia. Mande quien mande, gane quien gane, por ejemplo, las próximas elecciones. ¿Cómo ves tú ese punto y cómo ves tú a la Venezuela del presente que tenemos que impulsar? Bueno, Venezuela es una gran casa, es la casa de todos los venezolanos y es nuestra madre. Y como madre nosotros tenemos que tener ese sentido de protección hacia ella, así como las madres protegen a sus hijos, bueno, los hijos también tienen que proteger a sus madres. En este caso, cualquier elemento que pueda causar un daño, un perjuicio a la salud de nuestra noble madre Venezuela, nosotros tenemos que erradicarlo, tenemos que no aceptarlo, ¿no? Tú muy bien dijiste que se siente en el país que algunos apuestan a que las cosas no salgan bien en función de la posición política de quienes estén al frente del gobierno nacional. Yo creo que lo primero para poder salvar esta patria, ¿no? Para poder mejorar la economía nacional y así toda la situación que estamos enfrentando los venezolanos, tiene que ser que nosotros tengamos amor por nuestro país, que nosotros realmente trabajemos en función de levantar la situación económica del país, aportando cada uno de nosotros el granito que nos corresponde y exigiéndole al gobierno nacional que también haga los cambios necesarios para que las condiciones de vida de todos los venezolanos se puedan mejorar. Pero entonces, en este sentido, el llamado es que todos trabajemos por un futuro provechoso. Yo sé que Venezuela tiene la capacidad real para alcanzar ese futuro que todos deseamos, pero el interés tiene que ser colectivo y no particular respecto a determinados objetivos que tienen personas establecidas previamente, que no permiten que Venezuela pueda salir adelante. Bueno, Robert, un gusto como siempre contar contigo. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Pronto nos veremos nuevamente. Un abrazo. Feliz semana. Robert Parga, profesor y economista, presidente del Colegio de Economistas del Estado Carabobo. Sigan allí, por favor. Regresaremos en un ratito.